Amén, hermanos. Nosotros estamos con esta serie de relaciones saludables. El domingo antepasado nosotros entonces vimos las palabras de Jesús a sus discípulos de amarse los unos a los otros como Él los había amado, ¿verdad? La semana pasada nosotros vimos en Gálatas la exposición de que la libertad que Cristo nos ofrece no es una libertad libertina, vamos a decirlo así, sino es una libertad para servir al prójimo. Y yo quiero hoy tratar cuál es el lugar de las relaciones más básicas, esenciales o primarias de nuestra vida. ¿Cuáles serán esas? La familia, papá, mamá, hijos, hijas, esposo, esposa. ¿Cuál será el lugar de las relaciones con nuestra familia a la que Cristo nos está llamando? Y quiero que hablamos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, versículos 25 a 33, y nos vamos a llevar una sorpresa ya de entrada con estos versículos, porque estamos aquí intentando responder, bueno, ¿cuál es el lugar que nosotros como cristianos, discípulos de Cristo, debemos asignarle a nuestras relaciones primarias más básicas? Y Jesús dice algo que realmente choca. Lucas 14, 25 a 33. ¿Estamos ahí? Amén. Dice así: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Les invito a que oremos una vez más. Señor, muchas gracias, Dios, por tu palabra, porque ella nos conforta, nos consuela, al mismo tiempo nos demanda, Señor. Pero sabemos que toda demanda y exigencia que tu palabra nos hace es posible, Señor, por la fuerza y capacitación de tu Santo Espíritu, que nos capacita para poder asumir esta verdad. Oramos para que esta palabra, Señor, pueda ser de edificación y de bendición para nosotros como iglesia, Señor. Habla a los corazones, habla a nuestros corazones y transfórmanos, Señor. Y llévanos a tener como lo más valioso, precioso en nuestras vidas a Cristo, a tu Hijo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Chocante, ¿no? ¿Cuál es el lugar de las relaciones primarias para un discípulo de Cristo? Y Cristo dice, bueno, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que aborrecer a padre, madre, hijos, hijas, hermanos, hermanas, esposo, esposa. Y nosotros la semana antepasada, recordando esto, estábamos recibiendo de parte de Jesús: oigan, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y nos deparamos con esto y parece que entra en contradicción. No vamos a entrar en eso y vamos a resolver este problema aparente que se presenta ahí en esas afirmaciones, pero aquí hay una cosa interesante. La semana antepasada esas palabras de Jesús estaban siendo dirigidas ¿a quiénes? A sus discípulos, aquellos que ya habían caminado con Cristo y estaban siguiéndolo día tras día. Pero aquí no es una palabra dirigida a los discípulos, y eso lo hace todavía más chocante, porque tal vez uno le diría a Jesús,
¿por qué no reservas esto para los discípulos, para aquellos que te siguen de cerca, para aquellos que están ahí todo el tiempo contigo? Pero es una palabra que Jesús da a la multitud. Entonces ahí habían simpatizantes, ahí habían curiosos, ahí habían enfermos, tal vez personas que tenían hambre y querían ser saciados, y Jesús les dice, oigan, si ustedes quieren ser mis discípulos, hay que aborrecer padre, madre, mujeres, hijos, hermanas. Después de eso el Señor nos dice que hay que calcular el costo del discipulado. Y al final Él lo resume de la siguiente manera: quien no aborrece inclusive su propia vida, se niega a sí mismo, toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que significa esta exigencia y esta demanda de Jesús? Y con esto ya quiero llegar al corazón de este sermón rápidamente. Esto es una exageración. Para que entendamos que el amor que nosotros debemos tener por Cristo no puede ser superado por ningún otro amor. Si el Señor Jesucristo no es Señor de absolutamente toda nuestra vida, no será Señor de absolutamente nada. Lo que está queriendo decir Jesús: para seguirme es necesario amarme por encima de absolutamente todo. Y nosotros podríamos pensar, oye, pero Jesús, ¿qué tiene en la cabeza? ¿Cómo nos va a pedir algo tan difícil, tan costoso? Algo que significa de alguna manera lo más puro y valioso, el amor a la familia. Y quiero llamarles la atención que de alguna manera, por las razones que sean, inconscientes o no, nosotros muchas veces ya hacemos eso, pero no por amar a Jesús, sino por amar otras cosas. Tal vez padres, independientemente de las circunstancias, queriendo o no, inconsciente o inconsciente, aman más su trabajo que parecen aborrecer a su familia. Tal vez hijos que están más comprometidos en su realización personal, profesional, que parece que aborrecen a sus padres. Y podemos dar otros ejemplos. Entonces, de alguna manera nosotros ya vivimos esos amores desordenados. La consecuencia de amar desordenadamente a nuestra familia y cualquier otra cosa que no sea Jesús tiene consecuencias lamentables, desastrosas. Entonces Jesús está contemplando todo eso, está diciendo, oigan, para seguirme es necesario amarme por encima de absolutamente todo. Ahora, la diferencia entre el amor desordenado a algo que no es Cristo, o sea, un amor que coloca cualquier otra cosa que no es Cristo en primer lugar, y el amor a Cristo en primer lugar, es que el primero nos va a destruir a nosotros y a nuestra familia, aunque la familia esté ahí en primer lugar. Y el segundo amor, que es el amor a Cristo en primer lugar, va a hacer con que nosotros seamos mejores padres, mejores madres, mejores esposos y esposas, hijos. Nos va a convertir en discípulos de Cristo que lo aman por encima de todo. Entonces, nosotros ya hacemos esto. Ya tenemos muchas veces desórdenes en nuestra familia, ya sea porque la amamos de forma idolátrica e indebida, o ya sea porque los subestimamos. Amar a Cristo corrige esas cosas. Entonces el Señor nos llama a calcular. Después, los versículos que vienen después de esta exigencia nos llaman, bueno, consideren el costo. Y yo quiero que nosotros en esta mañana podamos calcular el costo de amar a Jesús por encima de todo. Que nosotros de alguna manera veamos cuál es el lucro, la ganancia, las ventajas de amar a Cristo por encima de todo, y que nos comprometamos con ese tipo de amor que Él nos está exigiendo. Es una condición. Si ustedes quieren ser mis discípulos, si ustedes pretenden seguirme fielmente, ustedes tienen que amarme por encima inclusive de aquello que ustedes considerarían lo más valioso y puro, la familia. Y ahora quiero suavizar un poco la situación, porque un amor
de esta naturaleza no puede ser producida por nosotros mismos, a no ser que una intervención del propio Dios en nuestros corazones que transforme, oriente nuestras pasiones hacia Él, será posible. O sea, si eso no sucede, el amor al que nos está llamando la Escritura es imposible de realizar. Si Dios no se revela a nosotros mismos en todo su esplendor, valor incomparable, en toda su belleza sublime, nosotros no vamos a ser capaces y no vamos a tener la habilitación de amar a Cristo por encima de todo. Es imposible. Esto no procede de una resolución personal. Ya, voy a amar a Cristo por encima de mi familia. Vamos, ¿cómo comenzamos? Imposible, nadie lo va a hacer, a no ser que el Espíritu Santo de Dios intervenga en nuestras vidas y nos revele a Cristo. Y nosotros digamos como el salmista y como leímos en la orden de culto: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. O en el 63, Salmo 63, prefiero la misericordia que la vida. Esas son las palabras de alguien que se ha encontrado con el amor de Dios, con el propio Cristo, que se le ha sido revelada la belleza de Dios y puede decir eso. Entonces nosotros somos capaces de amar a Cristo por encima de nuestra familia cuando el propio Cristo se revela a nosotros en todo su valor incomparable. Recuerden a Pablo en Filipenses 3, él colocaba y valorizaba antes de Cristo la familia, su apellido, su tribu por encima de todo. Él dice: yo, hebreo de pura cepa, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley intachable. Y él valorizaba, eso era lo que organizaba su vida, los elementos que organizaban su mundo, las razones por las que él vivía. Y él llega un momento en que dice: y conocí a Cristo y todo eso lo considero como pérdida. Esa es la idea, que nosotros nos vayamos aquí con ganas de conocer más a Cristo, porque solo hay ventajas en esto. Y yo quiero entonces llamar la atención a tres cosas que el amor, en primer lugar, hacia Cristo hace por nosotros. En primer lugar, yo quiero destacar que amar a Cristo por encima de todo organiza nuestros amores que ocupan lugares indebidos. Es decir, si Cristo no ocupa el lugar de primacía en nuestros corazones, si Él no ocupa el primer lugar, cualquier otra cosa va a ocupar ese lugar, y lo que ocupe ese primer lugar y ese lugar de primacía es un ídolo, es idolatría. Y muchos de nosotros amamos a nuestra familia de manera idólatra. Entonces, el amar a Cristo en primer lugar corrige una tendencia nuestra de colocar cosas que son buenas en primer lugar y adorarlas y esperar de ellos redención. Entonces, yo le quiero llamar a este primer problema de superestimación, o para que suene más fuerte, idolatría. Cuando nosotros entonces tenemos a Cristo en el primer lugar, Él relativiza nuestras relaciones. ¿Qué significa eso? Que el valor de una relación, de un papá, de una mamá, de un hijo, de una hija, derivan su valor del valor incomparable de Cristo. ¿Qué significa esto? Que un hijo o una esposa no será preciosa, o un esposo no será precioso, porque de él voy a recibir redención. No voy a esperar de él o de ella que reparen todo lo que está dañado dentro de mí. Va a ser precioso porque es un regalo de Dios, es una bendición de Dios, está bajo mi responsabilidad, y como tal, entonces yo debo amarlo, cuidarlo y servirlo. El valor de un hijo estará no porque de él procede realización última, sentido último y amor último, vamos a decirlo así, sobre un padre. Será precioso porque es una herencia del Señor, y como tal yo soy responsable de cuidarlo y de amarlo. Entonces, en primer lugar, Cristo en el centro de nuestras vidas
hace con que nuestras relaciones sean relativas a Él. Hace con que nuestras expectativas sobre ellos no sean ¿de qué? De redención. De que ellos hagan por mí lo que solamente Dios puede hacer. Satisfacerme plenamente. Repararme en mi interior. Satisfacer mi corazón. Ellos no pueden hacerlo. Por más preciosos que sean, por más que nos proporcionen alegrías, buenos momentos, ellos no pueden ser el sentido último de nuestra vida. Hermanos, yo estoy en mi ahora en el segundo año de matrimonio. Estoy así en la luna de miel, enamorado. Pero yo no puedo hacer de Damaris, mi esposa, la razón última de mi vida. Ella no puede ser la razón por la que yo me levante cada mañana. Ella no puede ser mi alegría absoluta sobre la cual yo edifique toda mi existencia. ¿Por qué? Porque me va a decepcionar y yo a ella. O en el peor de los casos la podría perder. Y si yo la pierdo, mi vida se fue con ella. Entonces nuestras expectativas sobre nuestra familia, si las amamos de manera idólatra, se van allá encima. Y lo que vamos a exigir de estas personas que va a ser perfección, que no nos fallen, que sean en la línea. Un hijo que espera de su papá redención le va a exigir perfección. Una mujer que espera que sus hijos la rediman, la reparen, le den sentido, valor, realización, va a exigir que sus hijos sean perfectos y los va a sofocar, los va a aplastar. Cuando se salgan de la línea, van a sufrir. Padres que sobreprotegen angustiosamente y desesperadamente a sus hijos, porque el hecho de que les suceda algo significa perder la alegría de la vida. Y llevamos la familia a una cosa que no corresponde, porque ese lugar es únicamente de Cristo. No podemos poner nuestra necesidad de redención y sentido sobre los hombres de nuestra familia, porque simplemente ellos no pueden hacerlo. Ellos no son Dios. Un teólogo norteamericano, Thomas Oden, dice lo siguiente: cuando un valor finito, o sea, como un papá, una mamá, un hijo, finito, limitado, se convierte en un centro de valor por el cual todos los demás valores son juzgados, siendo elevado a centralidad y pensado como una fuente última de sentido, esto será un Dios con D minúsculo. Se tiene un Dios cuando un valor finito es adorado, amado y vislumbrado como aquello que no puede faltar, sin lo cual no se puede abrazar la vida con felicidad. Nosotros idolatramos nuestra familia cuando de alguna manera, y yo lo pensé haciendo este sermón, decimos: no puedo vivir si me falta tal persona. Y yo me ponía a pensar, si llegara a perder a mi esposa, mi vida, mi centro y mi primer amor tienen que ser Cristo. No pueden ser ni siquiera mi esposa, que me da tantas alegrías. No puede ser un hijo, aunque él sea precioso, me proporcione tantas alegrías. Tiene que ser el propio Cristo. Vamos a herir nuestra familia. Vamos a fracasar en ser una familia saludable siempre que hagamos de ellos un Dios, esperando que ellos nos completen, nos reparen. La expectativa de que nuestra familia resuelva absolutamente todos nuestros problemas es colocar un peso sobre ellos para los cuales no fueron creados. Tu papá, tu mamá, tu esposa, tu esposo, tu hijo no fueron pensados ni creados para redimirte, para completarte. Entonces no podemos de alguna manera elevarlos a esa categoría. Entonces, cuando el Señor ocupa el primer lugar
en nuestros corazones, es el centro de nuestra vida, el valor de esas relaciones es derivado del valor incomparable de Cristo. Son preciosos porque vienen de parte de Dios. No son preciosos porque son lo que me salvan. Es una equivocación. Entonces, nosotros vimos que colocar a Cristo en primer lugar relativiza nuestras relaciones y corrige ese problema, vamos a decirlo así, de superestimación de idolatría. Pero no solamente eso, corrige nuestro problema o nuestra falta en la familia y lo llamaría de subestimación. Entonces, superestimación y ahora subestimación. Amar a Cristo más que a nuestra familia, entonces, es superestimación, pero también corrige la subestimación. Porque Cristo es nuestro Señor, sus palabras de honrar a padre y madre, de instruir y amar a los hijos, de cuidar y amar al esposo, el esposo a la esposa al esposo. Si nosotros somos discípulos de Cristo y el Señor nos da esas palabras, nosotros nos tenemos que comprometer responsablemente y diligentemente con esas palabras. Entonces, porque Cristo ocupa el primer lugar la familia, no es el bien más precioso de nuestra vida, pero tampoco es algo de poca importancia, lo cual vamos a subestimar, lo cual lo podemos dejar a un lado, lo cual podemos disolver porque no quiero estar más en mi familia, se acabó el amor, encontré otra mujer u otro hombre. Entonces, la palabra de Dios y el amor a Cristo también nos lleva a tener un alto valor por la familia, pero no el valor supremo. Entonces nos ayuda a verlo en la medida y en la perspectiva correcta. Miren lo que dice Pablo a Timoteo en la primera epístola de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La palabra de Dios nos exige y nos demanda que seamos padres responsables que cuidan diligentemente su hogar. Y esa es manifestación de amor a Dios. Entonces, cuando estamos diciendo que amar a Dios es descuidar a la familia, no, un momento. Amar a Dios es cuidarla y amarla de manera responsable y en el orden correcto. Y ahí yo me puse a pensar, y haciendo ese sermón pensé en un caso muy interesante que es el endemoniado gadareno. ¿Recuerdan a este hombre que andaba en los cementerios, que andaba con cadenas, grilletes, nadie lo podía retener, y llega Jesús, lo liberta, ¿no? Y finalmente, cuando él está en su sano juicio, finalmente conoce a Cristo, él llega y dice lo siguiente: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Esto podríamos decir, él ama a Cristo por encima de todo. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces nosotros podemos pensar, amar a Cristo por encima de todo es dejar mi casa botada por estar en la iglesia. No, es estar en la casa y asumir el lugar con responsabilidad que le pertenece y que le corresponde. Tal vez este hombre gadareno tenía que ser el padre que por muchos años no había sido, o el hermano, o el esposo, qué sé yo, y tenía que dar testimonio de lo que Jesús había hecho en su corazón. Entonces, amar a Dios por encima de todo no es una excusa para ser un padre o una madre ausente, un hijo o una hija ausente, un esposo o una esposa ausente. Porque amar a Cristo en primer lugar va a organizar la manera en que los amamos. Evita la superestimación, pero evita la subestimación. Que pensemos que la familia es algo que podemos desprender, que podemos acabar. Entonces, evitamos esos dos puntos. ¿Cuál es la mejor forma de amar a nuestra familia? Conduciéndola al único que puede redimir sus corazones y satisfacer sus almas. Eso fue lo que el endemoniado gadareno, ex endemoniado gadareno, recibió de Jesús. Ve y cuéntales lo que yo hice por ti. Entonces, la manera en que nosotros amamos a nuestra familia es conduciéndolas a Cristo. Solamente Cristo puede redimir sus corazones y satisfacer sus almas.
Entonces, nosotros construimos una familia saludable en la medida que caminemos juntos en dirección de quien nos ama perfectamente. Entonces, en primer lugar, Cristo ordena nuestras relaciones o nuestros amores desordenados, apasionados. Corrige nuestra expectativa de redención, pero corrige nuestra subestimación a la propia familia. Nos lleva a amarlos en el orden correcto, con la intensidad necesaria, con la diligencia exigida por la palabra de Dios. En segundo lugar, amar a Cristo, en primer lugar, nos alivia delante de algo que es inevitable. ¿Qué es? Que nosotros vamos a perder a nuestra familia en algún momento. Lo estamos viviendo como equipo pastoral. Nuestro hermano Gabriel, él perdió a su papá hace 2 semanas, súbitamente. Y si él hubiese, o yo, no voy a hablar de él, si yo construyo mi vida encima de un papá, de una mamá, mi esposa, cuando yo lo pierda, va a ser casi que irreparable. Yo no estoy diciendo, oigan, ahora que amamos a Cristo en primer lugar, se muere alguien, amo a Cristo en primer lugar, tengo 3 hijos, si pierdo uno me quedan 2. No, jamás. Pero amar en Cristo en primer lugar, podríamos responder a esas pérdidas de 2 maneras. Con profundo dolor y tristeza, porque es alguien a quien amamos que nos hace bien, o podemos sufrir con desesperanza, con desesperación, sin consolación posible, porque lo que habremos perdido habrá sido lo más importante. Entonces, el Señor Jesucristo nos ayuda a aliviar lo que es inevitable. Si nuestra vida está edificada absolutamente sobre nuestras relaciones familiares, si éstas se han constituido en la razón y el sentido último de nuestro vivir y sufrimos la decepción o la pérdida, será muy difícil recuperarse. Estaremos bajo riesgo de mucho sufrimiento y desespero. Si lo que hemos perdido representa el fin último de nuestra existencia, será muy difícil continuar a vivir. No habrá una fuente de consolación que pueda aliviar nuestro dolor, porque lo que habremos perdido habrá sido lo más importante. Cuando nosotros tenemos a Cristo en primer lugar y como centro de nuestra existencia, nosotros tenemos una fuente que no son las personas que hemos hecho como fuentes de nuestra alegría. Tendremos una fuente para consolarnos delante de la pérdida. Miren lo que dice Pablo en 2 Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Cuando nosotros tenemos a Cristo como referencia, como aquel que organiza nuestro mundo, como aquel que da sentido a nuestra existencia, nosotros tenemos una fuente imperdible de consolación, de esperanza, que puede hacer con que nuestros corazones sean llenos de esperanza justamente. Si nosotros perdemos la fuente de nuestra esperanza, estamos perdidos. No hay para dónde acudir. No hay para dónde apelar y recibir el consuelo. Pero cuando estamos en Cristo y Él es nuestro amor principal y central, nosotros podemos recibir de parte de Él consolación. Miren lo que dice más adelante en 2 Corintios capítulo 4. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y miren lo que dice Pablo, que estamos atribulados en todo. Nos vamos a atribular, pero estando en Cristo no estamos angustiados. Estamos en apuros, pero no desesperados. Estamos perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Sí, se sufre. Como cristianos se sufre. A nosotros que estamos en Cristo se nos mueren los papás, los hijos, las hermanas.
La diferencia es que en medio de las pérdidas, el dolor, nosotros vamos a ser consolados, amparados. Vamos a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a ser sustentados, sostenidos en medio del dolor. Solamente Dios puede hacer eso. Cuando todo parece oscuro, negro, sin salida, sin esperanza, el Señor nos levanta, nos reconforta, nos da su aliento. No subestimemos lo que el Señor y una vida de oración piadosa en medio del dolor pueden hacer por nosotros, porque Dios lo hace. Otra de las cosas en el que el sufrimiento es aliviado es porque cuando estamos en Cristo y Él es nuestro amor principal y central, el sufrimiento es resignificado. O sea, el sufrimiento no es un absurdo producto del acaso, algo fatal que sucedió, que no lo puedo entender. El sufrimiento es algo que está produciendo en nosotros un fruto. Y ese fruto es el carácter de Cristo afirmado en nuestras vidas. Romanos 5, 1 al 5 dice: justificados pues mediante la fe tenemos paz con Dios y nos podemos gloriar de la esperanza de la gloria de Dios. Y no solamente en eso, sino en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones están produciendo perseverancia y la perseverancia está produciendo un carácter aprobado. ¿Cómo comenzó todo esto? Tribulaciones. El sufrimiento es resignificado. Entendemos que todo esto está produciendo un propósito mayor en el cual el Señor está en control absoluto. En ningún momento la vida nuestra se salió de las manos de Dios. Podrá haber salido de las nuestras, pero no de las manos de Dios. Él está obrando un plan maravilloso que es superior a lo que nosotros podamos pensar, y en esa medida el sufrimiento también es aliviado. Otra de las maneras en que el sufrimiento es aliviado es porque Cristo sufrió también. Mientras que Él sufría, contemplaba el gozo que le estaba propuesto. Sufrió pacientemente para reconciliarnos con Dios. Nosotros podríamos sufrir pacientemente porque está produciendo un fruto también. Y en último lugar, amar a Dios en primer lugar, amar a Cristo en primer lugar, nos satisface plenamente. Entonces vimos que amar a Cristo por encima de nuestra familia organiza nuestros amores indebidos a la familia. La superestimación o idolatría y la subestimación. Alivia nuestros corazones delante de algo que es inevitable. La decepción, la pérdida. Y todo esto está relacionado al hecho de que el amor de Dios nos satisface plenamente. Solo Cristo puede ofrecernos lo que satisfará nuestras más profundas necesidades. Y por esa razón puede pedirnos que lo amemos sobre todo y cualquier cosa. Cristo nos reconcilia con el propio Dios, con Él mismo. Y solo Dios puede dar descanso a nuestras almas. Como decía San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Hermanos, de lo que nosotros necesitamos es del propio Dios. Solamente Él podrá satisfacer nuestras más profundas necesidades y nuestro vacío. Y ahora, la satisfacción que Cristo nos ofrece no es un cambio en nuestras circunstancias externas. Si todo lo que Jesús hace por nosotros es cambiar nuestras situaciones, nuestras circunstancias, nosotros estamos delante de un ofrecimiento y de una redención que es pobre, que es temporal, que está sujeta a cambios y variaciones, pero la satisfacción que Dios opera en nosotros se da al interior de nuestros corazones, de tal manera que yo estoy fortalecido interiormente, al punto que yo puedo no desesperarme y destruirme delante de lo que exteriormente está sucediendo. La satisfacción es interna. El amor de Dios es por dentro, en el corazón. Y eso hace con que nosotros podamos asumir las dificultades, los problemas y el sufrimiento fortalecidos en nuestro hombre interior por el Espíritu Santo. El amor de Dios
nos satisface plenamente. Porque solamente Dios nos satisface plenamente. Dios da a su Hijo unigénito para llevarnos a Él mismo. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Cómo es que Dios nos lleva a Él mismo? Recordemos que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo que merecíamos de parte de Dios es justa condenación, pero ahora nosotros estamos delante suyo, justificados. ¿Cómo Él hizo esto posible? Porque Él entregó su propio Hijo. Él nos está pidiendo nuestra familia. Él está pidiendo que ofrezcamos nuestra familia, que la rindamos a Él. Jesucristo ya entregó a su propio Hijo. De alguna manera, Dios, Cristo, no nos está pidiendo algo que Él no haya hecho primero. Él ofreció su propio Hijo y sobre su Hijo castigó la condenación que merecían nuestros pecados. Él ofreció su propio Hijo, no lo negó. Y si Dios lo hizo, nosotros, Él tiene derecho a pedir nuestra familia en segundo lugar. Él lo hizo primero. Si tenemos la presencia de Dios en nuestros corazones, tenemos la única riqueza, amor, seguridad, satisfacción que realmente necesitamos y que no podemos perder. Una frase famosa de un misionero norteamericano que fue asesinado por tribus indígenas en Ecuador, Jim Elliot, decía: no es tonto aquel que renuncia a lo que no puede retener, y nosotros no podemos retener a nuestra familia, para ganar lo que no puede perder. Lo que no podemos perder es a Cristo, y Cristo nos satisface plenamente. No coloquemos expectativas de redención sobre nuestra familia, porque lo que nos va a suceder es sufrir de profunda decepción y desesperación. Entonces, después de esta exigencia, el Señor llama a la multitud a considerar el costo del discipulado. Y Él lo resume de la siguiente manera: quien quiere ser mi discípulo, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ser cristiano es imitar a Jesús. Y Jesús no evitó la cruz. El discipulado cristiano es el discipulado de la cruz. No existe discipulado sin cruz. Es allí donde rendimos nuestra vida, renunciamos a nosotros mismos para seguir al Cordero que se entregó por amor a nosotros, porque de Él ya hemos recibido absolutamente todo lo que necesitamos. Reconciliación con Dios. ¿Qué hacemos delante de esto? La palabra de Dios dice: tenemos que amar por encima de toda nuestra familia. ¿Qué hacemos? Yo les digo lo siguiente, con esto termino. Para aquellos que conocemos a Jesús, prosigamos en amarlo más y amamos más a quien conocemos. Entonces, sigamos creciendo en el conocimiento del Señor. Si amamos a Cristo, busquemos guardar sus palabras. Es de esa manera que se manifiesta el amor a Cristo. Si me aman, guardarán mis palabras. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Conocer las palabras de Cristo. Volvámonos a la Escritura, a la oración, a la comunión y a la vida piadosa. Si ustedes necesitan orientación, ayuda, estímulo, tal vez en todo esto, si ustedes ven, oye, tengo pavor de perder, es una cosa enferma, tengo pavor, necesito ayuda. El equipo pastoral está aquí para servirles, para ayudarles, para que abramos la Biblia juntos, oremos juntos y conozcamos al Señor. Nosotros también estamos en ese camino de hacer de Cristo lo más precioso en nuestra existencia, de hacer de Cristo el amor principal y central de nuestro vivir. Nosotros también estamos en ese proceso. Y si usted quiere, si usted desea, nosotros estamos aquí y podemos servirlo, ayudarlo, iniciar un discipulado, estudiar la Biblia juntos, orar, cuente con eso. Para aquellos que no conocen a Cristo, lo siento.
les invito a que consideren el lucro de una vida centrada en Jesús. Y oren, pidan para que el propio Dios se revele a sus vidas y puedan experimentar el amor perfecto de Dios. Y por último, para aquellos que están sufriendo la pérdida, el dolor de la decepción, de la traición, pusieron expectativas demasiado altas en personas que los decepcionaron y están lidiando con todo esto. La única fuente segura de consuelo es Jesucristo. Nadie ni nada más pueden aliviar nuestro dolor, solo Cristo. Él también sufrió y puede consolar nuestros corazones. Muchas veces somos llevados por el propio Dios, para aquellos que están sufriendo. Muchas veces somos llevados por el propio Dios a esas circunstancias. Somos llevados por Él mismo a ese dolor profundo que parece que nos está matando. ¿Para qué? Para que aprendamos que Jesús es todo lo que necesitamos. Y eso sucede cuando Jesús es todo lo que tenemos. Tal vez el Señor mismo te está llevando a que solo tengas a Jesús, para que entiendas que Él es todo lo que necesitas. Nada puede satisfacerse. A los que se van a casar, a los que piensan que un matrimonio, una familia les va a resolver la vida y sus problemas más interiores, bájense de esa nube, como decimos. Eso no va a pasar. Va a ser muy bueno, va a traer alegrías tremendas, pero lo único que puede satisfacer nuestro corazón realmente es Cristo. Ni siquiera la familia. Por eso el Señor Jesucristo dice: si no amas a mí, si no me amas más que a tu familia, no puedes ser mi discípulo. Oremos. Señor, muchas gracias, Dios, por tu palabra, porque aunque exigente y demandante, Señor, tiene un propósito, Señor, y es el de vivir, Señor, la satisfacción plena que solamente tú nos ofreces a través de tu Hijo Jesús. Ayúdanos a meditar en estas palabras y a comprometernos, Señor, con amarte más a ti, Señor, más que a cualquier cosa, Señor. Porque en esa medida, Señor, nosotros podemos hacerle un bien tremendo a nuestra familia, Señor. Y nos haremos un bien a nosotros mismos. Gracias porque este amor que tú nos demandas procede del amor que tú tienes por nosotros. Te amamos porque tú nos amaste primero, Señor. Y ese amor es respuesta, Señor, a lo que tú en tu infinito amor, gracia y misericordia has hecho por nosotros generosamente. Entregar a tu Hijo, lo más precioso y valioso que tú tienes, o lo entregaste por nosotros, Señor. Muchas gracias, Dios. Porque siendo discípulos tuyos, Señor, caminamos a una esperanza segura, Señor. Porque siendo discípulos tuyos, Señor, somos consolados en medio del sufrimiento, Señor. Porque siendo discípulos tuyos entendemos, Señor, que nada puede ocupar el lugar que a ti te corresponde, porque solamente tú nos redimes, Señor. Es lo que oramos, Señor, bendito Dios, para gloria tuya, Señor. Y en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.